Es un gusto saludarles en esta oportunidad y vamos a tratar los temas de la historia denominacional, la historia de la iglesia. El evangelista Lucas escribió en el capítulo 1 de su libro, versículos 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cuales has sido instruido. Interesante, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cómo conocemos la verdad? A través de la historia. Es un dato muy importante. Él investigó con diligencia, con Pablo, con los apóstoles, indagó detalladamente lo que el Señor había hecho, qué había pasado en la historia de la iglesia. Entonces aquí tenemos en Lucas un testimonio maravilloso de la importancia de la historia. Otra versión dice así: muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes anduvieron con Jesús desde el principio. A ellos Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito tal como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Qué interesante. A través de la historia podemos saber si nos han contado la verdad. ¿Qué es la historia? Es la disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Se divide en historia contemporánea, historia moderna, historia medieval. También hay historia del arte, historia de la música, historia de la ciencia e historia de la teología. Se define también como el conjunto de estos acontecimientos y hechos, especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de una comunidad social. En este caso vamos a verlo por el grupo de una comunidad cristiana y especialmente vamos a entrar a la historia del adventismo del séptimo día. La sierva del Señor expresó la importancia de la historia en Mensajes Selectos, tomo 1, página 185. Hay una obra de sagrada importancia que deben hacer los ministros y los hermanos. Han de estudiar la historia de la causa y del pueblo de Dios. Qué dato tan interesante. Una obra de sagrada importancia que deben hacer los ministros y los hermanos. Estudiar la historia de la causa y del pueblo de Dios. Una de las materias principales en la escuela de los profetas era la historia, juntamente con el estudio de la ley de Dios, la profecía, la música, la poesía. Se estudiaba la historia del pueblo de Dios. Entonces, nosotros también debemos ocuparnos de esa obra de sagrada importancia, estudiar la historia de la causa y del pueblo de Dios. No han de olvidar la forma en que en lo pasado Dios trató a su pueblo. Han de revivir y relatar las verdades que han llegado a parecer de poco valor para los que no conocen por experiencia personal el poder y el brillo que las acompañaron cuando por primera vez fueron vistas y entendidas. Han de darse al mundo esas verdades en toda su frescura y poder originales. Qué interesante. El resultado de esta obra sagrada es comprender las verdades originales y ahora renovar ese fervor, esa frescura y ese poder original que la verdad tuvo en sus principios. Estudiar la historia producirá los mismos efectos en nuestra vida. La sierva del Señor escribió un pasaje que aparece en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 443. Dice: al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Noten bien, aquí hay varios factores importantísimos. Uno de ellos, y el fundamental, es que el mayor temor
dice la sierva del Señor, era que se olvidara la manera que el Señor había conducido al pueblo adventista y sus enseñanzas en la historia pasada. Pero también es importantísimo ver la fecha, 1915. Para este año ya los líderes de Europa habían decidido en 1914 participar en la Primera Guerra Mundial. Y en 1915, en noviembre, después de muerta la profetisa, el Comité Ejecutivo de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día apoyaron la posición de Alemania. Ahora, si ella dice Cristo como nuestro caudillo en 1915, entonces el movimiento de reforma, ¿dónde quedaría? Pero bien, aquí notemos que este pasaje tiene una fecha adulterada. La sierva del Señor no dijo eso en 1915. Aquí se anota en 1915, Cristo como nuestro caudillo, pero la fecha original está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 183. No olviden esta página, Mensajes Selectos, tomo 3, página 183. Antes bien, en diciembre 19 de 1892. ¿Cuándo dijo esto? No en 1915, sino en 1892. En diciembre 19 de 1892, precisamente 4 años después de este notable congreso, en una carta dirigida a los queridos hermanos de la Asociación General, ella declaró triunfalmente, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder, nuestro caudillo. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Ahí está el pasaje original. ¿Qué fecha? Diciembre 19 de 1893, no 1915. Aquí todavía tenía oportunidad, remedio el pueblo adventista. Iba en un proceso de decadencia marcado, definido, separándose cada día más de Dios, uniéndose cada día más al mundo. Pero su apostasía no era completa. Tenía todavía oportunidad de remediar su situación. La sierva del Señor dice, somos ahora un pueblo fuerte. Si queremos poner nuestra confianza en el Señor, porque estamos manejando las grandiosas verdades de la palabra de Dios, tenemos todas las razones para estar agradecidos. Entonces aquí notamos este pasaje. La fecha original no fue 1915, fue 1892, porque en los testimonios nada debe ser ignorado, nada debe ser puesto a un lado. Sin embargo, hay que analizar tiempo y lugar. Bien, hay una frase que es atribuida por algunos a Cicerón, por otros a Washington y por otros a Lincoln. Dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto ocurre con las naciones. Si se repiten los mismos errores del pasado, vendrán las mismas consecuencias en el futuro, inevitablemente. Y el pueblo adventista cometió ese error grave, fatal. Desconoció su historia y quedó condenado a repetirla. ¿Qué historia no podía olvidar? 2 historias, la de Israel antiguo y la manera en que el Señor condujo al pueblo adventista en su fase original. Ambos aspectos fueron olvidados. ¿Y cuál sería el resultado? La repetición de la historia de Israel, la apostasía y la separación de Dios. Entonces, vayamos al año 1755. Con este acontecimiento, el mundo empieza a vislumbrar los sucesos que prepararían el terreno para los acontecimientos finales de la historia del mundo. La apertura del 6º sello. Apocalipsis 6:12. Y cuando abrió el 6º sello, fue hecho un gran terremoto. Ese terremoto es conocido hoy como el terremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755. Fue un terremoto tremendo que se sintió casi en todo el mundo. Se le conoce como terremoto de Lisboa porque Lisboa, Portugal, fue el epicentro de ese terremoto. Esta ciudad era la ciudad de Dios según la visión católico-romana. La Iglesia Católica tenía una visión de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios plasmada por los teólogos católicos. Una ciudad muy católica, con muchos templos, con muchos conventos, con muchos seminarios, con muchas velas, con muchas imágenes, con mucha idolatría, con muchas misas, con muchos ritos
y a eso lo llamaban la ciudad de Dios. Y así estaba Lisboa para aquel momento. Era el 1 de noviembre. La Iglesia Católica celebra el Día de Todos los Santos y se había congregado para la fiesta una multitud muy grande de personas, tanto de Lisboa como de lugares aledaños a la misma. Ahora el centro de la ceremonia de celebración, la culminación de la ceremonia de celebración, iba a ser la quema de un grupo de herejes. Todas las misas, todos los ritos terminarían con un culto de gratitud y la quema de herejes. Y ahora entonces Roma estaría segura, la ciudad de Dios, según el Vaticano, según la Iglesia Católica Romana. Pues bien, ese día que iban a festejar esa fiesta pagana en adoración a los muertos, los santos son muertos y por lo tanto, 1 Corintios 10 dice que quien adora a los muertos o a las imágenes, a los ídolos, adora a los demonios. Entonces era un culto realmente pagano. El Señor ese día permitió un tremendo terremoto sobre esa ciudad. Vino un terremoto y el terremoto produjo un tsunami, y el terremoto y el tsunami hicieron que las velas y veladoras de las casas se cayeran, y como eran tantas, produjeron un incendio. Entonces vino una triple calamidad sobre Lisboa ese día: el terremoto, el tsunami y el incendio. Fue realmente devastador. La gente corrió a los templos, a los conventos y seminarios con tan mala suerte que la tierra se abrió y tragó todos los templos, conventos y seminarios. En su mayoría fueron tragados por completo. La gente corrió a un malecón, todo el de mármol, construido con ingente gasto. Pero luego que se retiró el agua, muchos metros allá, vino la ola y borró de la faz de la tierra lo que había en el malecón. Ni personas, ni nada del malecón surgió a flote jamás. Todos fueron arrasados y consumidos. Como menciono, el fuego se prendió por toda la ciudad. Y finalmente, por lo menos 90,000 personas perecieron en Lisboa. Un pueblo, allí al sur de Europa, en África, de 8,000 habitantes, la tierra se abrió y lo tragó por completo, desapareciendo de la faz de la tierra. Se cumplió allí Amós 8:3. La gente sepultaba a los muertos en silencio. El dolor era tan profundo, tan terrible, tan espantoso, que la capacidad de llorar había sido superada. El sexto sello había sido abierto. 25 años después se cumplió la segunda fase de la apertura del sexto sello. El profeta vio que el sol se volvía como un saco de silicio y la luna roja como sangre. El 19 de mayo del año 1780 es conocido hasta hoy como el día oscuro, terrible, asombroso, aterrorizador. En la mañana salió el sol como cualquier otro día, pero entre 7 y 9 de la mañana la tierra tomó un color rojizo, tanto que árboles, rocas y personas no parecían de este planeta. Los niños fueron despedidos de las escuelas. Los caminantes entraban en la primera casa que encontraban. El comerciante dejó el mostrador, el herrero la fragua. Las aves volvían a sus nidos, los animales a sus corrales. Solo el hombre sabía que aún no había llegado la noche. Se hicieron cultos en diversos lugares de Estados Unidos de Norteamérica, citando los pasajes de Joel capítulo 2, Mateo capítulo 24, Hechos capítulo 2, Apocalipsis capítulo 6. Muchos comprendían que la oscuridad era sobrenatural, que era el cumplimiento solemne de la profecía y que por lo tanto el día grande y terrible de Jehová estaba muy cercano. En aquel momento la gente comprendió que el fin estaba a las puertas. La profecía se había cumplido. A la tarde el sol se dejó ver, pero parecía como un ojo vengador, avisor de la destrucción y del castigo. A pesar de ser época de luna llena, la oscuridad del día fue seguida por una oscuridad impenetrable en la noche, terrible. Y cuando la luna se dejó ver, se vio roja como sangre. La profecía se había cumplido, 19 de mayo de 1780. 53 años después, se cumple el versículo 13 del capítulo 6 de Apocalipsis. Y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea.
No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa, en que cayeron los meteoros hacia la tierra, al este, al oeste, al norte y al sur. Era lo mismo. La caída de las estrellas ocurrió el 13 de noviembre de 1833. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Estas palabras fueron escritas para demostrar cómo la profecía se había cumplido. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Estas señales acompañaron la predicación del mensaje del primer ángel y confirmaban para los creyentes de ese tiempo, y según la interpretación que se había dado a los 2300 días, que Jesús vendría al fin de ese periodo profético. En ese momento, en diversos lugares del mundo, hombres habían levantado su voz para indicar que el tiempo estaba por cumplirse. José Wolf, un hombre de nacionalidad alemana, nacido en el seno de un hogar judío, formado bajo la cultura judía, bajo la doctrina judía. Allí, él en su casa escuchaba las enseñanzas que las profecías indicaban de la venida de un Mesías futuro. Y siendo niño, salió y habló con jactancia a un cristiano, diciéndole: nuestro Mesías vendrá y nosotros gobernaremos el mundo. El anciano con bondad le dijo: oh niñito, anda, lee Isaías 53, para que veas que el Mesías ya vino, Jesús de Nazaret. Y así como tus ancestros rechazaron a los profetas, también lo rechazaron a él. José Wolf fue a leer lo que él le había dicho y quedó profundamente impresionado por lo que leyó. Preguntó a su padre, que le respondió con tan rotundo silencio sobre Isaías 53 que nunca se volvió a hablar del tema. Pero él empezó a indagar en las iglesias cristianas y escuchar el mensaje de Cristo. Finalmente fue expulsado de su casa como apóstata a la edad de 12 años apenas. Entonces empezó a ganarse la vida enseñando hebreo. Y de esa manera se sostuvo. La Iglesia Católica lo atrapó y allí se fue a estudiar en un colegio católico. Pero su hábito de pensar libremente pronto lo distanció de allí y fue expulsado por hereje también de la Iglesia Católica Romana. Entregó a las iglesias cristianas su corazón, su vida y su servicio. Empezó a predicar el mensaje de Cristo. Predicó en Asia, predicó en Estados Unidos de Norteamérica, ante el Senado de los Estados Unidos. Predicó ante sultanes, muchas veces descalzo en medio de la nieve y el frío, solamente con una Biblia en hebreo y otra en inglés, las únicas armas que tenía en su mano. Por muchas regiones predicó el mensaje de la segunda venida de Cristo. Por eso se le conoce como el misionero universal. Hubo otros hombres como en Inglaterra, Roberto Winter, en los Países Bajos y Escandinavia. A Dios plugó en su voluntad, en su misericordia, inspirar a los niños para que predicaran el mensaje de la venida del Señor. En aquellos lugares, en las licorerías, se derribaba la cerveza, se botaba de los barriles, se volteaban los barriles vacíos, y allí niñitos de 6 a 8 años de edad se montaban y predicaban: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Anunciaban el mensaje del primer ángel directamente con las palabras de las Escrituras. La gente acudía, algunos por curiosidad, para ver a aquellos predicadores infantiles, pero borrachos, impíos,
apóstatas eran conmovidos profundamente y salían convencidos de que el mensaje era de Dios. En los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1821, un hombre que había sido escéptico, que había rechazado la palabra de Dios, que se había burlado de los predicadores de su familia, bautistas, que no eran muy elocuentes ni preparados académicamente, ahora fue tocado en su corazón. Se convenció de la verdad de Cristo, se sintió pecador y aceptó al Señor Jesús como Salvador. Desechando toda enseñanza anterior, se dedicó a estudiar las Escrituras, pasaje por pasaje, únicamente con la concordancia en su mano. Y luego de estudiar 2 años de la Biblia, llegó a profundas convicciones de que el Salvador regresaría en la década de 1840 a esta tierra. Este mensaje lo impresionó profundamente, pero decidió callarlo. Pero oía en sus oídos, mientras trabajaba en la agricultura, una voz que le decía: dilo al mundo, dilo al mundo. Finalmente, conmovido por ese llamado, se arrodilló un día y dijo: si alguien me viene a invitar a predicar sobre la segunda venida de Cristo, creeré que me estás llamando. Cuando terminó la oración, un joven venía galopando a caballo, agitado bajo corriendo, vino y le dijo que lo necesitaban para que predicara sobre la segunda venida de Cristo. Miller no esperaba esta respuesta del cielo. Airado y molesto, salió dando puntapiés a cada roca y árbol que encontraba hacia la parte interna del bosque de donde él vivía. Allí cayó de rodillas y entregó su vida a Dios. Y el hombre, incómodo, molesto y enojado, salió de ese lugar como un predicador convertido. Empezó a predicar y rápidamente tuvo éxito en su misión. La elocuencia, el fervor, la sinceridad acompañaba la exposición de la palabra a través de los labios de Guillermo Miller. La claridad y calidez de su mensaje era impactante. El fervor y el mensaje mismo empezaron a impresionar las conciencias. Jesús viene y viene en la década de 1840. Miller empezó a explicar que la Biblia presentaba cronología en el pasado, en el presente y en el futuro. Entendió el principio de día por año en las profecías y empezó a aplicarlo en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y entendió que la profecía de Daniel 8:14, que decía hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, se refería a 2300 días proféticos, que eran 2300 años literales. Investigando las profecías, llegó a la conclusión de que entre 1843 y 1844 el Salvador vendría. En el año 1833, Miller recibió una licencia de la Iglesia Bautista para que predicara oficialmente. Este hecho y la caída de las estrellas en 1833 da apertura a los 10 días del sonido de las trompetas para anunciar que la hora del juicio había llegado. Miller entonces empezó a predicar con mayor fervor. Se le unió un hombre llamado Joshua B. Himes. Este hombre unió a la predicación de Miller la eficacia de la imprenta y empezó a imprimir los sermones de Miller y a distribuirlos en los lugares donde Miller predicaba. Invitó a Miller a dejar de predicar en comarcas y a irse a predicar a las ciudades. Y así el movimiento adventista tomó un gran auge, un gran despertar, y empezó a incentivarse la predicación del mensaje. Hay un paralelo interesante entre la reforma del siglo XVI, la obra de Miller, y la reforma del siglo XX. El paralelo es interesante. La pluma inspirada lo dice en Conflicto de los Siglos 405. Así como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad, de manera simultánea en varios lugares. Tanto en Europa como en América hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En diferentes países había grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de la Escritura llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. En marzo de 1840, Guillermo Miller condujo una serie de reuniones de reavivamiento en Portland, el estado de Maine. En la serie habló sobre la venida de Cristo y otras profecías. Elena, la hermana White,
fue impactada por los mensajes de Miller en 1840 en Portland, pero a su regreso en 1844 aceptó junto con su familia que el mensaje de Miller era real. 1840 recibió un auge el movimiento adventista. Josias Leach, uno de los predicadores principales del movimiento, empezó a indagar según los principios de interpretación profética indagados y definidos por Miller. Él empezó a investigar entonces el tema de las trompetas de Apocalipsis capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y en la conclusión de las trompetas vio allí el Imperio Otomano y anunció que según las profecías el Imperio Otomano sucumbiría en el año 1840. Luego indicó que sería en agosto y días antes de que se cumpliera el hecho, anunció que el 11 de agosto de 1840 el Imperio Otomano sucumbiría. La profecía se cumplió exactamente según la predicción. Y así los principios de interpretación de Miller y el movimiento adventista tuvieron un auge poderoso y hubo un gran despertar de 1840 a 1844. En septiembre de 1843, 7 miembros de la familia Harmon fueron expulsados de la iglesia. La familia de la hermana White fueron expulsados de la iglesia metodista por el crimen de indagar las escrituras, por el crimen de seguir lo que dice la palabra de Dios y esperar con ansiedad, con anhelo, con expectativa y con regocijo la segunda venida de Cristo. Pronto formaron parte del grupo de los que examinaron las escrituras y esperaron la venida del Señor para la primavera de 1844. Pero como en la primavera del 44 el Señor no vino, entonces se vio que el esposo tardaba y se esperó la venida del Señor para octubre del 44. Veamos la aplicación histórica de la parábola de las 10 vírgenes. Se da el mensaje del primer ángel. Se espera que el Señor venga para la primavera de 1844. Primavera es marzo-abril de 1844. Aquí entonces viene el primer chasco. Se espera que el Señor venga para ese momento y no vino. Fue la fecha que planteó Guillermo Miller para la primavera de 1844. Entonces allí el rechazo del mensaje por parte de las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica las lleva a la condición caída, plasmada en Apocalipsis 14:8. Por el rechazo del primer ángel de Apocalipsis 14:6 y 7, las iglesias protestantes se tornan Babilonia. Y entonces se anuncia por primera vez en el verano de 1844 la caída de Babilonia, que entonces se aplicaba particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. Conflictos de los siglos, páginas 440 y 441. Entonces aquí, en ese periodo de tiempo, se empieza a investigar qué pasó. Y en la investigación hay un personaje principal, se llama Samuel Snow. Samuel Snow hizo algo interesante, indagó profundamente las escrituras y vio que el tiempo dado en la profecía era un tiempo bíblico y que las fiestas judías tenían un inicio y culminación de acuerdo a la cronología del calendario dado a Israel y que el pueblo seguía originalmente de acuerdo a las fases de la luna y de acuerdo a la cosecha de la cebada. Entonces él se puso en contacto con un grupo de judíos que seguía ese calendario llamado los caraítas. Los caraítas entonces fueron contactados por Samuel Snow. Y los caraítas le indicaron algo interesante a Samuel Snow, que el día del Yom Kippur, el día de la expiación, para ese año 1844, sería el 22 de octubre, porque los rabanitas, los que siguen a los rabinos, los celebraron ese año entre el 22 y 23 de septiembre. Pero los caraítas, que seguían el calendario lunar, encontraron que era el 22 de octubre de 1844. Con ese dato, hizo algo interesante Samuel Snow. Vio que las principales fechas de las 2300 tardes y mañanas habían sido dadas en otoño y que en el otoño del 457 se dio el decreto inicial. Por lo tanto, las 2300 tardes y mañanas debían culminar en otoño, 2300 años después. Él encontró esto y estaban en un congreso entre julio y agosto de 1844 y allí reunidos en Exeter, New Hampshire. Y estaba aquí el pastor Joseph Bates en el congreso de Exeter. Iba a predicar cuando rápidamente en un caballo llegó el hermano Snow. Hizo una señal al hermano Bates y entró al local.
Vino allí donde estaba el pastor Bates y le dijo: Pastor Bates, hace mucho tiempo que el pueblo necesita pastos frescos, pastos verdes. Y el hermano Bates le dijo: ¿y usted los trae, hermano? Él le dijo: sí, hermano. Entonces toma el púlpito. José Bates le dio la parte a Samuel Snow. Samuel Snow hizo la explicación de las 2300 tardes y mañanas e hizo unos cuestionamientos. ¿Cómo estamos en este momento? Estamos dormidos, cabeceando. ¿Cuánto es un día en la profecía? 1 año. ¿Cuánto es una noche? 6 meses. Estamos en los 6 meses y estamos dormidos, cabeceando. Nos hallamos ahora en la medianoche. Y yo vengo a darles el clamor de la medianoche. Y vengo a decirles: he aquí el esposo viene el 22 de octubre. Salid a recibirle. Este mensaje impactó profundamente al auditorio. Toda la gente se conmovió. El Señor viene el 22 de octubre. Fue el pensamiento con el cual todos salieron de esa reunión. Y ese mensaje repercutió por todos los Estados Unidos. Ese fue el clamor de medianoche. He aquí el esposo viene el 22 de octubre. Aún ángeles salieron del cielo enviados directamente a proclamar ese mensaje. He aquí el esposo viene el 22 de octubre. Y esto produjo un despertar tremendo en ese movimiento, con fervor, con un fervor no visto desde los días apostólicos. Una piedad, una consagración, una entrega. El Espíritu de Dios conmovía y dirigía a aquellos que encabezaban este movimiento y a aquellos que lo secundaban. Los mismos impíos se veían profundamente impresionados ante el poder del cielo que acompañaba la predicación del mensaje. Los siervos del Señor presentaban con poder la palabra de Dios. Hombres como Jaime White, José Bates, presentaban el mensaje poderosamente. El mismo Guillermo Miller, Josias Leach, los pastores Fix y Stockman presentaban el mensaje de Dios con evidencias contundentes. Se había hecho un cartel para señalar las profecías y explicar el tiempo en que se encontraban. El llamado, el mensaje era solemne. La invitación era volverse a Dios de todo corazón. Los ruegos y súplicas bajo el poder del Espíritu Santo hallaban eco en los corazones de hombres y mujeres que compungidos abandonaban sus malos caminos y se volvían a Dios de todo corazón. La expectativa fue grande. El clamor de medianoche se escuchó desde Nueva Inglaterra hasta Canadá, desde el Atlántico hasta el Pacífico, como si se hubiera transportado por alas de ángeles. 22 de octubre, el esposo viene. Solo faltaban unos días para el fin. ¡Qué días tan emocionantes! Esto nos lleva a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. El santo y seña era hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. De esa manera se reconocían los adventistas. La profecía empezó en el año 457 a.C. Con el decreto de Artajerjes Longímano se cumple hasta el 408 las primeras 7 semanas para la reconstrucción de la muralla y la ciudad en tiempos angustiosos. 62 semanas después, el año 27 después de Cristo, viene el Mesías. El momento en que el Señor Jesús es bautizado, inicia su obra mesiánica. Ungido significa Mesías. El ungido, el Cristo, se convierte así en el año 27, cuando Juan le bautiza en el río Jordán. Y ahí empieza la última semana, como tiempo de gracia final para los judíos. A la mitad de la semana, 3 años y medio después de ser bautizado, el Señor Jesús es crucificado, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, terminando para siempre el sistema de sacrificios judíos, el sistema levítico sacerdotal establecido por Dios con el propósito de señalar al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. 3 años y medio después se mata a Esteban y se da un edicto oficial para perseguir a los cristianos, sellando su destino como nación los judíos y dejando para siempre de ser pueblo de Dios. Ahora sería el Israel espiritual a partir de allí hasta la eternidad. Año 34 culminan las 70 semanas separadas para los judíos. Así lo dijo el ángel. Estas 70 semanas serían cortadas para los judíos, separadas para el pueblo judío. 1810 años después se llevaría a cabo la hora del juicio. Y ellos creían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra. Y ahí estuvo el punto equivocado. Era una creencia popular. La Biblia nunca llama santuario a la tierra. La palabra santuario en la Biblia se refiere al tabernáculo que vagó en el desierto por 40 años con el pueblo de Israel.
y luego al santuario celestial establecido por Dios, del cual el terrenal era solamente una figura, un símbolo. La profecía entonces se cumpliría el 22 de octubre de 1844. El problema fueron los conceptos equivocados y mal aplicados antes de 1844. Se consideraba que el juicio, la destrucción con fuego y azufre, ocurriría en esa ocasión. Este juicio con fuego y azufre no ocurre en esa ocasión. También se consideraba que ahí ocurriría la segunda venida de Cristo y que también se daría el efecto que el Señor vendría sobre el monte de los olivos, lo que se dará efecto solamente en el momento de la tercera venida. Entonces se consideraba que el inicio de la hora del juicio, la segunda venida de Cristo y el momento en que se para en el monte de los olivos, que ocurre en la tercera venida, ocurrirían en 1844. Las tres cosas: el juicio investigador, el juicio separatorio y el juicio ejecutivo, que todos serían el 22 de octubre de 1844. Se consideraba que la tierra sería el lugar purificado por fuego, que el Señor vendría para purificar la tierra por fuego. Pero cuando se estudió profundamente la Escritura, se vio que Apocalipsis 14:7 se había cumplido. La hora del juicio había llegado. Había empezado el juicio, no con el Señor Jesús viniendo a la tierra, sino viniendo del lugar santo al lugar santísimo ante el Padre Celestial. Y entonces se abrieron los libros y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 7, versículos 10 en adelante. Entonces se había cumplido Apocalipsis 14:7. La hora del juicio había llegado, pero del juicio investigador en el santuario celestial, que debían suceder varios acontecimientos más para que ocurriera la segunda venida y que por lo tanto estaba en el futuro. Y que el momento en que el Señor descienda sobre el monte de las olivas y lo pise y se parta el monte y se convierta en una llanura y allí descienda la nueva Jerusalén, ocurrirá solo en ocasión de la tercera venida de Cristo. Ahora los conceptos fueron aclarados y esto llevó a comprender qué había pasado el 22 de octubre de 1844. El movimiento adventista tuvo una extensión mundial, pero tuvo como epicentro a los Estados Unidos de Norteamérica. Fue el movimiento millerita, los adventistas del primer día. Algunos de ellos quedaron fuera de la obra. El mismo Guillermo Miller no continuó. Acompañó la obra del segundo ángel, pero no acompañó la obra del tercer ángel. Fish y Stockman murieron antes de que el Señor pasara del lugar santo al lugar santísimo, y otros se apartaron. Viene el chasco, y cuando viene el chasco, algunos regresaron a sus ideas antiguas, otros se volvieron al mundo. Cuando el 22 de octubre llegó, la expectativa fue general. No solamente los que habían aceptado el mensaje, lo creían y lo abrazaban de corazón, tenían la expectativa del regreso del Señor. Casi toda la nación norteamericana estaba a la espera. Fue un martes, el 22 de octubre de 1844. Desde que salió el sol en la mañana, la gente estuvo con expectativa. Muchos de los adventistas no habían cosechado sus cultivos, ni habían hecho ciertas cosas porque el Señor vendría ese día. El día transcurrió orando, considerando su vida, examinando su corazón para poder encontrarse en paz con el Señor. El sol se puso al atardecer, pero el Señor no vino. Todos esperaban la medianoche. Transcurrió una hora tras otra, hasta que los campanazos de la medianoche fueron escuchados con solemnidad. Los impíos con la esperanza secreta de que no ocurriera, los fieles con el anhelo profundo de que ocurriera, pero Jesús no vino. Algunos lloraron toda la noche, oraron y lloraron. Hubo un grupo de personas que, conmovidos de verdad, investigaron qué había pasado. Este movimiento quedó dividido en tres grupos: los que volvieron al mundo, los que regresaron a sus ideas y los que indagaron qué pasó. Estos también se dividieron en varios grupos, algunos que fueron absorbidos por el mensaje, otros que pasó algo extraño, algo terrible, algo tremendo con estas personas. Estos hicieron surgir nuevas iglesias, nuevos movimientos, como la Iglesia Cristiana del Advenimiento o la Iglesia de Dios del Séptimo Día, los llamados ambasadores,
Tienen una revista que se llama La Pura Verdad. Ellos son de los que enseñan que Jesús murió en miércoles, que no murió en viernes, que hablan de la profecía de los 3 días y 3 noches en la ballena de Jonás. Aquí entonces vemos que surgieron varios movimientos, pero aquellos que oraron sinceramente sintieron que el Señor les respondería. En uno de esos grupos estaba un hombre llamado Iran Exxon. Y Iran Exxon sintió que Dios le iba a responder qué había pasado. Salió del lugar donde estaba orando, iba de camino a donde unos hermanos, en medio de un maizal, cuando sintió como que le tocaban su hombro, volteó a mirar y vio al Señor pasando del lugar santo al lugar santísimo. Esto lo llevó a indagar las Escrituras y entendió entonces el tema del santuario, que el santuario a ser purificado no estaba en la tierra, que el tabernáculo de reunión, que había sido llevado finalmente al templo de Jerusalén y el cual había sido destruido en el año 70, había hecho evidente que el culto en el templo terrenal había terminado para siempre. Y ahora Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 le mostraban claramente que el templo había sido trasladado al cielo. Indagando Apocalipsis 1, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 8, Apocalipsis 11, vio que los ornamentos, elementos, muebles del santuario estaban en el cielo. Y entendió entonces Éxodo 25, 8 y 40, que cuando el Señor dijo, me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, les dijo, han de hacerlo conforme al modelo que les fue mostrado en el monte. Entendieron que el templo, el santuario original, estaba en el cielo y que la purificación del santuario se refería al juicio o la expiación, al día de expiación, al día del perdón, el día de la purificación, el Yom Kippur, que Israel celebraba el día 10 del 7º mes del calendario judío. Y que esto se cumplió el 22 de octubre de 1844, que había iniciado el juicio investigador en el cielo, donde se analizan los casos de todos los que profesan servir a Dios a través de los siglos, para ver quiénes son aptos, habiendo recibido la justicia de Jesús, para que sus pecados sean perdonados y borrados para siempre, y sean hallados idóneos para la patria celestial. Esto se entendió allí, y esto llevó a la comprensión de las verdades fundamentales de los adventistas del 7º día. La inspiración dice que el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. El mensaje del tercer ángel irá adelante, no en susurros, sino en alta voz. Testimonios, volumen 5, página 252. Esto se repetirá con la obra del cuarto ángel, que culminará con poder el mensaje de Dios en la tierra. Primeros Escritos 2:78. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Pasado entonces octubre de 1844, llegamos a fines del año 1844. El Señor había hecho el llamado a 2 hombres. 2 hombres habían sido invitados por el cielo a tener el don de profecía, para mostrarle al pueblo adventista qué había pasado, para que entendieran mejor lo que había ocurrido y para guiar al pueblo del Señor a una comprensión más correcta de la verdad. Pero estos hombres rechazaron el llamado de Dios y ahora el Señor escogió una mujer, la joven Ellen Harmon. Allí, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero. He aquí el esposo viene, el esposo viene. Ese mensaje nos acompaña permanentemente y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella.
Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaban una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso. Se le muestra en la primera visión el pueblo adventista separado del mundo por el camino angosto y elevado hacia la patria celestial. Se le muestra la apostasía del pueblo adventista. Dejaron de ver a Jesús y cayeron fuera del sendero en el mundo sombrío y perverso. Y luego se le muestra a los pocos, el grupo de los 144,000 que mantuvieron su vista fija en Jesús, y finalmente, siguiendo por ese sendero angosto, recto, estrecho y ascendente, llegaron a la patria celestial. Dios nos ayude para mantenernos en ese sendero angosto y ascendente hacia la patria celestial. ¿Cuál era la condición en 1844 de estos hermanos? Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolos de las cosas terrenas para abastecerse ampliamente de la fuente de salvación. Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. Dios lo miraba con placer, con deleite. Era el verdadero pueblo de Dios. Joyas tomo 2, 205. Éramos realmente un pueblo peculiar, especial, singular, diferente. Éramos pocos en número, sin riqueza, sin sabiduría ni honores mundanales, pero creíamos en Dios y éramos fuertes y teníamos éxito aterrorizando a los que obraban mal. Nuestro amor mutuo era firme y no se conmovía fácilmente. Entonces el poder de Dios se manifestaba entre nosotros. Los enfermos eran sanados y había mucha calma y gozo santo y dulce. Ese espíritu de fervor, de consagración, de entrega, acompañó a los fieles en 1844, antes y después del chasco. Pero poco a poco ese espíritu empezó a perderse. Primeros Escritos, página 107, dice: mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. Bastaron solamente 8 años para que de 1844 a 1852, de la condición filadelfiana se pasara a la condición laodicense y empezara la decadencia espiritual que año tras año sería más evidente. En 1855, muy temprano, solo 11 años después de 1844, la sierva del Señor expresa en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 30, que a partir de allí el Espíritu de Dios empezó a apartarse de la iglesia adventista del séptimo día. El 20 de noviembre de 1855, mientras me hallaba en oración, el Espíritu de Dios bajó repentina y poderosamente sobre mí y fui arrebatada en visión. Vi que el Espíritu del Señor ha estado apartándose de la iglesia. Miren lo que ella vio: la separación del Espíritu de Dios, muy temprano, en 1855. Por eso cuando decimos que el Espíritu de Dios se apartó definitivamente de la organización adventista del séptimo día en 1914, no es extraño, porque esta separación empezó en 1855. Luego, en 1856, hizo una tremenda exhortación a las esposas de los pastores por lo que ya se estaba viendo en su medio y por lo que vendría. Mucha de la apostasía adventista, especialmente en la indumentaria, tiene que ver con la apostasía de las esposas de los pastores.
Y es un llamado solemne que la sierva del Señor hizo en ese año, en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 39 y página 40. Vi que las esposas de los ministros deben ayudar a sus esposos en sus labores y cuidar muchísimo la influencia que ejercen, porque hay quienes las observan y esperan más de ellas que de otros. Su indumentaria, su vida y conversación debieran ser un ejemplo que tenga sabor de vida y no de muerte. Vi que deben asumir una actitud humilde y mansa, aunque digna, sin dedicar su conversación a cosas que no tienden a dirigir la mente hacia el cielo. Su gran pregunta debe ser: ¿cómo puedo salvar mi propia alma y ser el medio de salvar a otros? Vi que Dios no acepta una obra tibia al respecto. Quiere todo el corazón e interés o nada. Su influencia se ejerce decidida e inequívocamente en favor de la verdad o contra ella. Recogen con Jesús o dispersan. Una esposa no santificada es la mayor maldición que puede tener un ministro. Aquellos siervos de Dios que por desgracia tengan en sus casas esta influencia agostadora deben duplicar sus oraciones y su vigilancia, y asumiendo una posición firme y decidida, no permitir que los opriman las tinieblas. Deben aferrarse más a Dios, ser enérgicos y decididos, gobernar bien su propia casa y vivir de tal manera que puedan recibir la aprobación de Dios y la custodia de los ángeles. Pero si ceden a los deseos de sus compañeras no consagradas, el sello de Dios pesará sobre su casa. El arca de Dios no puede morar en ella, porque ellos apoyan a sus esposas en sus errores y se los toleran. Empieza el ministerio adventista a hacerse indigno de llevar el arca sagrada de Dios. Y uno de los factores fue la moda dentro de las esposas del ministerio. Y un llamado tremendo fue hecho allí para que abandonaran esa situación. Esa situación nunca se remedió. Y la apostasía en las esposas de los pastores adventistas ha aumentado la apostasía en esta organización. Hemos hablado con hermanas que fueron miembros de la organización adventista del séptimo día, en iglesias donde se trataba de llevar los principios de la indumentaria, pero vino un nuevo pastor y la esposa del nuevo pastor vino con modas en su manera de vestir, con joyas, con amor al pantalón, con ropas inadecuadas, y esto cundió rápidamente en la iglesia a la cual este nuevo pastor había llegado. Vemos cómo esta profecía se ha cumplido en la iglesia adventista. Como el arca de Dios no la lleva el ministerio adventista, por este aspecto es suficiente para que el arca no sea llevada por un ministerio, por la indumentaria inadecuada de sus esposas. En el año 1856, nuevamente, reitera un pasaje que encontramos en Estudios de los Testimonios, página 390. ¿Cómo me fue mostrado el orgullo del profeso pueblo de Dios? El orgullo aumenta cada día al extremo de ser imposible distinguir hoy día a los adventistas de los del mundo que los rodea. Imposible. Para 1856 había empezado esa condición de apostasía en la indumentaria a ser tan notable, tan evidente, que se tornaba imposible distinguir a los adventistas del séptimo día de los del mundo que los rodea. ¿Qué diremos hoy? ¿Qué diremos en el tiempo de hoy? Esta profecía se ha cumplido más exactamente. Muy bien, la sierva del Señor expresa en el siguiente año, 1857. Estimados hermanos y hermanas, el Señor me ha mostrado en visión algo concerniente a la tibieza actual de la iglesia y os lo relataré. La iglesia me fue presentada en visión. Dijo el ángel a la iglesia: Jesús te habla, sé celoso y arrepiéntete. Vi que esta obra ha de ser emprendida con fervor. Hay algo de que arrepentirse. La mentalidad mundanal, el egoísmo y la codicia han estado carcomiendo la espiritualidad y la vida del pueblo de Dios. Entonces estaba siendo carcomida la espiritualidad. El mismo año, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61. El 20 de noviembre de 1857 me fue mostrado el pueblo de Dios. Lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían ante Dios.
Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interior. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. Con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Mire lo que hace el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Primero, tendrá efecto en el corazón de quien lo reciba. Quien reciba el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea es impactado en su conciencia, tiene efecto en su corazón, en su vida, y entonces le inducirá a ensalzar la norma, lo llevará a una reforma, reavivamiento y reforma. Un cambio interno y luego un cambio externo. Lo llevará a ensalzar la norma. ¿Y a qué? Y a expresar claramente la verdad. Un alma conmovida por el Espíritu de Dios hablará el mensaje directo, la necesidad para este tiempo. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Siempre que la verdad se presente directamente, hay un zarandeo. Y esto ocurriría entonces. Habrían dos grupos dentro del mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Los que aceptan el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea son impactados internamente por el Espíritu de Dios, son llevados a una reforma que empieza en el corazón, pero se nota en la indumentaria, en la comida, en las palabras, en la vida. Los lleva a presentar la verdad clara, directa y poderosa. Después de exaltar la norma en su vida, los lleva a presentarla claramente. Y otros, el otro grupo, en el periodo de la Odisea, que se levanta, que no soporta el testimonio directo, se levantan contra él y esto causa un zarandeo. Porque Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Inevitablemente habría una separación. En medio de esta decadencia espiritual, la iglesia adventista empieza a tomar pasos organizativos. Vamos ahora a 1860. Me fue mostrado el deficiente estado del pueblo de Dios, que Dios no se ha separado de ellos, sino que ellos se han separado de Él y se han vuelto tibios. Miren, Dios no se ha separado de ellos. El Señor seguía llamándolos, invitándolos a volverse a Él, pero ellos se han separado de Él y se han vuelto tibios. Ahora viene la bendición de escoger un nombre. En medio de esta decadencia espiritual, de esta apostasía progresiva, empiezan los pasos organizativos. Se organiza la primera iglesia adventista, la iglesia de Parkville del segundo advenimiento. La iglesia de Parkville. Ese fue el nombre de la primera iglesia organizada. No llevaba el término séptimo día. Luego se organiza la primera asociación, la de Michigan, y entra el tema del nombre. Y al definir el tema del nombre, Dios le revela a su sierva cuál debe ser el nombre, aprobado divinamente. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 80. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. Algunos adventistas nominales nos dicen, ¿y ustedes por qué se llaman adventistas del séptimo día? Si hablan de la iglesia adventista, ¿por qué se llaman adventistas del séptimo día? El problema no está en el nombre. El nombre adventista del séptimo día es un nombre inspirado divinamente. Es además una reprensión permanente para el mundo protestante. En él está la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. La página 81 sigue diciendo, el gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Debido a que los santos guardan todos los mandamientos, todos los 10 mandamientos, el dragón guerrea contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría, porque excitan su ira, porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora la institución del papado. Noten bien, pueden conservar el nombre, pero si arrían el estandarte y renuncian a sus peculiaridades de su fe, el dragón se aplaca. Esto pasó con la iglesia adventista. Arrió el estandarte y renunció a las peculiaridades de su fe. El espíritu de profecía corrobora ese paso descendente con relación al estandarte.
Joya de los Testimonios, tomo 2, página 422. Los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el momento de arriar nuestra bandera. Miren lo que ellos hicieron. Una compañía que, a pesar de llevar el nombre de adventistas del séptimo día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto. Empezaron a arriar el estandarte. Pero ¿qué dice? No es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. El estandarte distintivo, descrito con las palabras: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe flamear sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Pero el primer paso fue arriar el estandarte. Joya 2, 4, 22. Luego lo tiraron en el suelo, lo arrastraron por la tierra. ¿Dónde está eso? Mensajes Selectos, tomo 2, página 454. Aquellos que pueden pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en una maldición, deberían temblar por la seguridad de sus propias almas. Su candelero será quitado de su lugar a menos que se arrepientan. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad, del primero, del segundo y del tercer ángel, ha sido arrastrado en el polvo. Tremendo. Los adventistas del séptimo día primero arriaron el estandarte y luego lo arrastraron por el polvo de la tierra. Ahora, no podían quedar sin estandarte. Tenían que tomar un estandarte. ¿Y qué estandarte tomaron? Lamentablemente, la bandera del diablo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 93. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Primero arriaron el estandarte, luego lo arrastraron en el polvo y lo botaron al suelo. Tiraron la bandera del Señor y ahora agarraron la bandera del diablo. ¿Cómo lo evidenciaron? Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Dejaron el estandarte de Dios. Por eso ya no llevan el estandarte del cielo, ya no son la iglesia remanente. ¿Quién tomó ese estandarte? En el comentario de Isaías, capítulo 58, versos 12 al 14, el comentario bíblico adventista tiene el pasaje de la sierva del Señor. Dice: ¿quién es el que los llama reformadores? ¿Reparadores de portillos? ¿Restauradores de calzadas para habitar? Es Dios. Sus nombres están registrados en el cielo como reformadores. Son los que llevan el estandarte del tercer ángel. El movimiento de reforma ha tomado ese estandarte y Dios nos ayude para mantenerlo en alto hasta el fin del tiempo de gracia y hasta la bendita eternidad. Que Dios nos ayude para ello. Que Dios les bendiga.